gerencia del curso de Administración y Gestión del Riesgo de la especialización. Nos acompaña aquí conectado Javier Santiago. De pronto, pues algunos compañeros no se pudieron conectar, pero pues les compartiremos la grabación de forma posterior al término de la web para que la puedan revisar. Eh, bueno, básicamente, pues darles un saludo muy especial. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Estoy pendiente por el chat, pues a ver si de pronto se presenta algún inconveniente con el audio, con la imagen, para que podamos, pues digamos, hacer como la pausa y revisar. Bueno, entonces, digamos que ya en esta fase, o ya en este punto, básicamente finalizando el curso, hemos terminado esa fase 4 y creo que hubo unos aprendizajes bastante interesantes en esta actividad. Creo que fue un poco más dinámica. Ustedes pudieron realizar, digamos, una práctica acerca de lo que es el modelado de amenazas. A través de esa práctica, pues pudieron identificar, digamos, algunas amenazas, algunas vulnerabilidades, y cómo ellas se pudieran presentar, digamos, en un diagrama propuesto. Y a partir de allí, entonces ustedes proponer cómo sería la evaluación del riesgo y cómo sería ese análisis para proponer, digamos, algunas salvaguardas que pudieran mitigar, digamos, que esas amenazas que se presentaban dentro de ese entorno. Bueno, un poquito de la agenda, como siempre, de pronto al iniciar las good conferencias, resaltando, recalcando un poquito que ya básicamente a este punto pues hemos cumplido el 75% de las actividades desde el momento inicial hasta el momento intermedio, y ya básicamente pues nos queda la etapa final que corresponde al 25%, la cual se cierra el 28 de julio. O sea, tenemos más o menos 11 días para generar esta etapa final, y pues la idea es que podamos entonces despejar, digamos, las dudas que ya vamos, digamos, realizando en esta última etapa para entregar ese resumen ejecutivo. Bueno, en esta fase, el tema que vamos a tratar entonces se relaciona con lo que es el tratamiento del riesgo. Y es un tema bastante interesante porque realmente es aquí, en esta última fase, en donde nosotros, digamos que nos vamos a dar cuenta todo ese proceso que hicimos desde el primer día hasta este último momento. Y es empezar, pues digamos, como que a mirar fase por fase, qué fue lo que hicimos para llegar hasta esta instancia digamos, en la que le proponemos a la organización, bueno, de todo ese análisis o esa evaluación que hicimos, ¿cuál es el tratamiento del riesgo y cómo lo vamos a empezar, o cómo lo pretenderíamos empezar a aplicar dentro de la organización? Entonces, desde allí, lo interesante de esto es que todo lo que nosotros, digamos, hemos estudiado, hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras, de nuestras vidas, pues es donde nosotros podemos empezar a aportarle a este tratamiento del riesgo desde el conocimiento disciplinar, pues desde el área de la ciberseguridad, y cómo podríamos empezar a aportar nosotros para que esos riesgos que nosotros hemos identificado en alguna etapa anterior, desde la fase 2 y la fase 3, pudiéramos entonces tratarlos. Básicamente entonces la competencia del curso y lo que nos menciona un poquito la guía de actividades nos indica que una vez calculado ese riesgo dentro de la fase 3 que hicimos el análisis, debemos entonces tratar aquellos riesgos que superen el límite que nosotros mismos hayamos establecido. Entonces, como equipo de trabajo, nosotros decidimos si íbamos, digamos, a establecer como el alcance entre lo aceptable, moderado e inaceptable. Y obviamente a la hora de tratar el riesgo, entonces existen cuatro estrategias principales que son las que ustedes ven allí en pantalla. La primera básicamente se trata pues de que con base en ese análisis, ya identificando cuáles son esos riesgos, yo voy a decir, bueno, voy a transferir el riesgo a un tercero. Entonces, ahí hay un ejemplo en la pantalla, digamos, contratando un seguro que cubra los daños a terceros ocasionados por fugas de información. Es un ejemplo en el que yo transfiero el riesgo a un tercero. Es decir, que yo voy a dejar que ese tercero maneje mi riesgo, y obviamente eso tiene que tener presente o debe, digamos, estar claro que debe haber un proceso contractual o una póliza
que nos garantice que la información o el activo de información que vamos a pasar, digamos, a este tercero, pues realmente va a estar completamente protegido y que obviamente van a responder por ese activo de información. Dentro de esta estrategia también se debe tener presente que en ningún momento puede superarse el valor de la póliza respecto al valor del activo. Entonces, por ejemplo, si el valor del activo vale menos que la misma póliza, pues no tendría sentido realizar una inversión tan grande, pues teniendo en cuenta que estaríamos entrando básicamente en pérdidas económicas para la organización. Entonces, en ese sentido, se podría decir que el costo del tratamiento por ese tercero es más beneficioso que el tratamiento directo. Entonces, es lo que nosotros como equipo de trabajo tenemos que empezar a analizar. Otra estrategia es eliminar ese riesgo. Aquí tenemos un ejemplo en el que dice, digamos, eliminando un proceso, un sistema que está sujeto a un riesgo elevado. En el caso práctico, digamos, por ejemplo, una Wi-Fi de cortesía, entonces que da un servicio a los clientes, o pues si no es estrictamente necesario darle ese servicio a los clientes, pues básicamente decidimos, no, pues si esto me está generando un riesgo altísimo, no es tan necesario, yo lo elimino. Entonces, cuando yo digo que elimino el riesgo, quiere decir que ese activo, que ese entorno, digamos que se está generando allí, si no está impactando de forma directa al modelo de negocio, pues obviamente a partir de un consenso con el equipo de trabajo y con la alta dirección de la organización, determinamos eliminar ese riesgo. Ojo, lo eliminamos, pero debemos justificar por qué lo estamos eliminando. Entonces, digamos que lo mismo que la estrategia anterior. Se podría decir que el costo del tratamiento es demasiado o es muy superior a los beneficios que realmente nos da ese servicio y que ese servicio pues realmente no está dentro del core del negocio, o sea, no va a afectar el core del negocio. Como tercera estrategia sería asumir el riesgo, obviamente justificándolo. Digamos, el costo de instalar un grupo de electrógeno, que es, digamos, un equipo como de energía, por decir así, puede ser demasiado alto y por tanto, pues la organización, digamos, puede optar por asumirlo. Entonces, bueno, un grupo de electrógeno que básicamente es como un generador eléctrico, como es una máquina que mueve un generador eléctrico más bien, a través de un motor y obviamente se utiliza cuando hay, digamos, un déficit de generación eléctrica. Entonces, a partir de allí yo digo, bueno, realmente, pues digamos que el riesgo que estoy corriendo allí no es tan alto, entonces yo lo asumo. Pero esta estrategia es una de las en las que debemos nosotros tener mucho más cuidado, porque asumo, digamos, un riesgo que digo, bueno, ese riesgo yo no lo voy a tener, o sea, contemplamos que no nos va a pasar nada por allí. Entonces, a partir de allí, lo que debemos hacer es establecer, por decir así, unos criterios claros con el equipo de trabajo, con la alta dirección, de cómo nosotros vamos a asumir ese riesgo y por qué determinamos que no hacer esa inversión de la compra, digamos, porque era muy elevada, ejemplo, pues el que está allí en la pantalla, para poder salvaguardar, digamos, ese activo de información. Entonces, allí es importante tener el visto bueno de la alta dirección, porque en fin, es la que asume, digamos, el compromiso o asume, digamos, ese riesgo de mantenerlo dentro de la organización siempre y cuando uno tiene que, digamos, como asesorar de que se mantengan o se establezcan esos parámetros de por qué no se puede, digamos, hacer algo con ese riesgo, sino que se asume y qué es lo que pasaría o cómo va a establecerse algunos controles para que no se pueda generar un evento o un incidente informático desde ese riesgo. Entonces, básicamente se asume la amenaza, pero se deben dejar algunos criterios claros, por qué la estamos asumiendo, por qué no vamos a colocar nada para mitigar ese riesgo, pero que ahí queda, digamos, ese activo de información y que se debe manifestar que se asumió realmente el riesgo. O asumimos el riesgo, pero también establecemos que vamos a realizar un monitoreo, por decir así, constante, para confirmar que ese riesgo no se ha incrementado. Entonces,
es algo que también, digamos, se debe ir como estableciendo dentro del porqué de la justificación. O también se puede decir, digamos, que es muy bajo comparado con el nivel de tolerancia y que no vale la pena pagar más plata o generar, digamos, una inversión allí para poder reducir mucho más el riesgo, porque ya definitivamente está muy bajo y no, pues creemos que probablemente no nos va a afectar. Entonces, importante, pero es muy delicado. Y por último, entre las estrategias estaría entonces implementar algunas medidas para poder mitigar. Entonces allí pues hablamos de implantar o hablamos de mitigar o de reducir. Ejemplo, contratando digamos un acceso de Internet de respaldo para poder acceder a los servicios en caso de que la línea principal pues ya no esté en servicio. Entonces esta parte es la que nosotros más utilizamos en nuestro campo y es poder colocar ciertas medidas para reducir que ese riesgo que estamos visualizando se pueda llegar a presentar o que si se presenta, por lo menos no tenga un impacto tan alto dentro de la organización o dentro del core de negocio. Entonces, la idea de esta estrategia es básicamente implementar, digamos, como esas medidas que hagan que se reduzca la probabilidad o que se reduzca el impacto que esto, digamos, podría causar. Entonces, se puede decir que el costo del tratamiento realmente es adecuado a esos beneficios que está proporcionando ese servicio o ese activo de información. Entonces, en este punto, pues se puede llegar, digamos, como a hablar o a tocar todo lo que vimos en el ejercicio pasado de la proposición de salvaguardas. Allí, digamos, ustedes en cada una de esas amenazas proponían salvaguardas que básicamente, pues, su objetivo era mitigar, por decir así, la amenaza que se estaba presentando. Entonces, ese punto, esa estrategia, es una de las que más nosotros, pues obviamente trabajamos, porque es la idea, por mitigar, digamos, eso, pero dependiendo también de los costos y beneficios que eso pudiera traer. Y nos apalancamos para poder hacer eso a través de o por lo menos en este curso lo vamos a hacer a través de la ISO 27001 pues después de hacer esa evaluación de tratamiento del riesgo, cómo nosotros podemos proponer la implementación de medidas de seguridad a partir de los controles que la ISO 27001 maneja. Si bien en la conferencia anterior, en la fase 3 hablamos un poquito de la ISO 27001, hablamos de los controles, hablamos de cómo más o menos está distribuida la nueva versión, que es la 2022, qué era lo que había cambiado, digamos, de una versión a otra, pues a grosso modo, pero que básicamente dentro de la NetSuite pues podíamos encontrar, digamos, una organización diferente, pero con los mismos controles que ya, digamos, estábamos acostumbrados a trabajar. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta y volvamos como a retomar lo que vimos en esa fase 3. Bueno, entonces, creo que sí. Ah, perdón. Ok, sí, allí. Entonces, esto es un resumencito. Básicamente comenzamos con la fase uno. eh, mm, no, pero creo que me salté esta diapositiva. Así, mires. Bueno, esto que está aquí es algo que quería, pues, digamos, recordarles. No sé si de pronto en una webconferencia anterior les había mencionado esto. Creo que de pronto sí hablamos un poquito acerca de cuáles son esas guías de seguridad propuestas por el MINTIC en Colombia dentro de su modelo de seguridad, pero especialmente en la guía 7, que habla de la parte de gestión de riesgos, pues es una propuesta, digamos, básicamente para el fortalecimiento de TI dentro del marco del Estado Público colombiano. Yo les invito a que le demos una miradita a esa guía 7 del Mintic, porque pues es muy interesante. Sin embargo, también hay otras guías que pueden presentarse desde el Mintic que tienen una buena información al respecto sobre el fortalecimiento de TI. Pero mi sugerencia con respecto a la guía 7 es debido a que contiene algunos conceptos que nosotros ya hemos visto dentro del curso, digamos, dentro de lo que hemos visto en las diferentes fases, todo lo que tiene que ver con la identificación de activos, la identificación de amenazas, la evaluación del riesgo. Ustedes pueden ver allí la última imagen a la derecha. Allí estamos viendo identificación del riesgo. Eso es lo que contiene, como la tabla de contenido de esa guía.
identificación de las amenazas, controles existentes, vulnerabilidades. Entonces, digamos que es muy bueno como una fuente de consulta para que ustedes, digamos que la puedan revisar o puedan por lo menos dar una mirada de forma rápida, sugerencia, si quieren ampliar un poquito más del tema. Entonces, es interesante, por eso me acordé que la había puesto allí para que pudiéramos, pues, dejar como esa recomendación. Esto es como un resumen, entonces ya llegamos a la fase 5. Comenzamos articulando la fase uno en la que contextualizamos todo lo que es el riesgo, el control informático, en la fase 2 todo lo que fue la parte de investigación de activos, amenazas, vulnerabilidades a partir, digamos, de la norma que estamos trabajando. En la fase 3 entonces, si recordamos un poquito para retomar el tema, porque como tuvimos digamos, ese corte en la fase 4. Entonces ya fue la parte de valoración cualitativa, eso nos pasaba, digamos, a una valoración cuantitativa, que lo hacíamos, digamos, de forma automática a través de la plataforma. Y desde allí poder entonces empezar a determinar de primer momento, un sistema de control interno informático, independientemente si estaba ajustado a la norma o no. Hablábamos de que de pronto se estaban aplicando controles y muy probablemente nosotros allí nos pudimos dar cuenta en el ejercicio que sí se estaban aplicando controles administrativos o controles técnicos, de pronto de una forma asociada en otro escenario de una forma no asociada, pero sí se estaban, digamos, aplicando ciertos controles. Y eso es lo que uno normalmente encuentra en una empresa pues pequeña, en una organización pequeña. Decíamos que ya las grandes empresas, pues digamos que obviamente tienen un recurso económico mucho más grande, un personal encargado, digamos, de esta área de ciberseguridad, pero el común de las empresas pequeñas no piensan o no tienen de pronto como este gran sistema. Por eso el ejercicio en esta fase no estaba apuntado, digamos, como a determinar realmente un sistema de gestión de seguridad de la información, sino a verificar dentro del ejercicio de lo que ustedes estaban leyendo si había o existía algún posible sistema de control interno informático dentro de la organización. Digamos, de manera asociada, a través de la experticia de los técnicos que dicen, bueno, aquí hay que colocar un control, digamos, por la experiencia que esas personas tenían dentro de lo poquito que podemos leer en la organización. Entonces, eso fue lo que hicimos en la fase 3, toda esa parte de evaluación. Determinamos entonces si el riesgo, desde el apetito por el riesgo, quedaba como aceptable, quedaba como moderado o inaceptable, teniendo presente pues que nosotros siempre delimitamos o colocamos, digamos, el alcance cuando iniciamos el ejercicio y cuando dijimos, bueno, vamos a tratar de moderado para arriba o de inaceptable para arriba, y son estos los que en ese momento vamos a tratar en la fase 5, que obviamente ya ustedes saben que esta imagen pues es como más para, digamos, guiarnos. Y es allí donde entonces nosotros vamos a empezar partiendo de esa evaluación del riesgo, que se ve reflejado en los niveles de aceptación del riesgo. ¿Cuáles son esas amenazas que yo tengo que entrar entonces a verificar a partir de lo que hablamos ahorita? Si las transferimos, si las aceptamos, si las mitigamos o si definitivamente las eliminamos. Y esos resultados pues vienen, por decir así, de todo el proceso de evaluación que se observa, por ejemplo, en el mapa de calor que está acá en la parte derecha inferior, en donde pues se evalúa, digamos, el impacto por la probabilidad, teniendo presente que esto lo que nos permite es ubicar los riesgos, digamos, como dentro de este mapa que nos propone la metodología Margaret, y cómo entonces vamos a observar que si desde el 1 al 4, por decir así, es depreciable, o del 5 al 9, como está allí, es bajo, o del 10 al 15 es apreciable, o del 16 al 20 es importante, o del 21 al 25 es crítico. Digamos, en esa imagen de ejemplo, pues tenemos unos riesgos que están, digamos, dentro de menor y moderado en el impacto, pero que está, digamos, en un impacto muy alto por una probabilidad media, para que lo podamos ir chequeando. Pero ustedes que ya evaluaron el riesgo deberían aquí tener, digamos, como todos sus riesgos dibujados dentro de ese mapa de calor. Es allí entonces donde ustedes dicen, bueno, del nivel que nosotros mismos dijimos que vamos a tratar, entonces en el Excel, que está, digamos, acá en la parte inferior, donde dice plan de tratamiento,
es donde vamos a empezar a decir qué vamos a hacer o qué control vamos a colocar de la ISO 27001 para poder trabajar con ese riesgo que nosotros determinamos. Entonces, básicamente es lo que nosotros vamos a empezar a tratar aquí. Por eso es que también mencioné, digamos, anteriormente la guía 7 del Mintic. Dentro de ella, esta imagencita que ustedes ven allí, no las comparten, digamos, quería compartirlas con ustedes, eso está dentro de la guía 7, y nos muestra esas zonas del riesgo y lo que se podría hacer dependiendo de cada una de esas zonas de riesgo. Entonces, allí ustedes ven, por ejemplo, si es muy baja, pues puedo de pronto asumir el riesgo. Si es de moderado a media, pues puedo asumir o reducir. Si es de alta, puedo reducir, evitar, compartir o transferir. Y si es un riesgo extremo, pues obviamente sigue siendo como lo mismo, o sea, evitar, compartir o transferir. Entonces, eso nos ayuda, o traduciéndolo, por decir así, a nuestro ejercicio, quiere decir que todo lo que está en mi mapa de calor, por el orden de catastrófico, como mínimo yo tendría que pensar en reducirlo, evitarlo o en compartir o transferirlo. Es decir, que el tratamiento del riesgo o yo transfiero o realmente yo mitigo. Pero en teoría, en algo catastrófico, yo no podría decir que yo lo voy a aceptar o que yo lo voy a eliminar. Bueno, aunque pues tendríamos que ver eliminar y mirar el ejercicio, ¿no? Si es preciso eliminar ese activo y realmente no va a afectar el desempeño del modelo del negocio de la organización, pues entonces pensaríamos eliminarlo. Pero definitivamente sí o sí en el orden de lo catastrófico hay que hacer algo. Entonces, esos riesgos que de pronto se presentan como menores, pues allí sí podríamos pensar en, bueno, de pronto lo asumimos dependiendo del riesgo, dependiendo de la situación, o lo reducimos si realmente el costo pues no supera lo que estamos evidenciando en el valor del activo. Lo que quiere decir acá también es que yo puedo aplicar salvaguardas o simplemente yo puedo decir, asumo el riesgo, pero dejo unas políticas establecidas por si se llega a presentar algo en un futuro, cómo nosotros como organización lo vamos a atender o cómo la organización pretendería, digamos, atenderlo. Bueno, un poquito de resumen, digamos, de lo que trae la rúbrica, básicamente, para que lo tengamos en cuenta, pues ya tenemos la mayoría de información que nos piden, digamos, dentro de esta guía. Nos piden que identifiquemos o que miremos un sistema de control interno informático. Básicamente, ya esto lo hicimos, ya ahorita les muestro dónde lo hicimos en la columna. Ustedes lo que tenían que hacer allí es tomar los riesgos que podían observar dentro del documento o los controles que ya se estaban aplicando para minimizar los riesgos que ustedes podían visualizar, y desde allí calificar en el Excel uno, pues para si existía bueno, si el control no existía; dos, si existe pero si no era efectivo; el tres, si es efectivo pero no estaba documentado; y el cuatro, si era efectivo y estaba documentado. Si obviamente la calificación era mayor que uno, nosotros debíamos en la columna justificar cómo la empresa estaba actualmente controlando ese riesgo. Eso ya lo habíamos trabajado dentro de la fase 3, entonces pues ahí estamos adelantando, teníamos un adelanto de la fase 5. Por último sería entonces cómo sería ese tratamiento del riesgo. Entonces, con base en el anexo A de la ISO 27001, nosotros tenemos que empezar a determinar qué controles se asocian con esa gestión que nos está dando el riesgo o el resultado de la evaluación. Entonces, allí la idea es que ustedes, dentro del caso problema que tenemos, planteemos entonces un control que nos permita dar una, digamos, como esa solución a la exposición de ese activo a partir del riesgo. Y obviamente la idea es justificar por qué vamos a transferirlo, eliminarlo, asumirlo, mitigarlo. Y si eso de pronto se asocia con un requerimiento legal de la empresa, con una obligación contractual, con un requerimiento del negocio, o obedece a un análisis de riesgo, o obedece, digamos, a una exclusión que se tiene que realizar. Por último, tenemos que consolidar la matriz y obviamente desde allí elaborar un resumen ejecutivo con todas las fases del curso. La idea es que se presente la clasificación de activos que hicimos en el comienzo,
cuál fue el impacto que nosotros observamos entre la evaluación que hicimos de las amenazas y las vulnerabilidades, cuál fue el resultado final de los niveles del riesgo que presentó, digamos, esos activos, los porcentajes, digamos, que estimamos dentro de esa evaluación, que eso nos lo arrojaba, digamos, allí el Excel. Allí ustedes se pueden apoyar con la pestaña que hablábamos en un comienzo que se llama RE, ya ahorita la vamos a mirar, que es como el resumen ejecutivo en Excel. Y allí pueden complementar obviamente eso dentro del documento que vayan a hacer, pues es un documento organizado, un documento en PDF, presentando cuál es ese resumen del ejercicio. Lógicamente, dentro de la rúbrica, pues también tenemos un pedacito que es el tema de participación para que lo tengamos en cuenta. La idea es que hagamos esos aportes dentro del curso y eso, pues obviamente, buscando, por decir así, la puntuación de los 125 en total. Vamos a abrir aquí el Excel, acá lo tengo abierto. Bueno, ¿a qué nos referimos entonces? A partir de toda la información que nosotros ya tenemos acá, digamos, ustedes ya tienen acá todos los activos de información. Esta es la pestaña de resumen ejecutivo que les digo, es una pestaña que ya tiene, digamos, algunas, eh, pues digamos que alguna automatización, por decir, para más o menos dar un resumen de lo que ustedes están presentando. Pero la idea es que esto ustedes lo utilicen para que en un Word, pues ustedes como equipo de trabajo le presenten a la compañía ya el resumen de lo que ustedes analizaron. Entonces, en un Word lo que ustedes tienen que hacer, bueno, de acuerdo con lo que solicitó la empresa, pues analizamos, digamos, esto. Identificamos los activos, ahí tienen que estar el listado de activos. Después de la identificación de activos, entonces realizamos una valoración cualitativa. Después de eso, eso produjo, realizamos una valoración cuantitativa que nos ayudó, después de haber identificado las amenazas y vulnerabilidades, nos ayudó a generar cuál es el riesgo digamos, residual de cada uno de esos activos. Después de eso, investigamos qué controles ya se estaban aplicando en la organización. Eso lo investigamos en este punto, acá en la columna K y L, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que decirle a la organización, ya evidenciamos que ustedes, digamos, de forma digamos, no sé, por experiencia, por experticia, tienen algunos controles que son estos y estos y estos. Eso permite que haya un riesgo residual un poco más bajo y que obviamente la criticidad residual de cada uno de esos activos pues disminuya un poco. Eso es lo que ustedes tienen que explicar. O sea, yo estoy dando como un ejemplo de cómo ustedes tendrían que hacer ese resumen ejecutivo y se apoyan obviamente de todas estas tablas, del resumen ejecutivo, de todo para presentarlo de forma más estética y más digerible, digamos, entre comillas, a la alta gerencia. Es como el ejercicio, hacer un resumen ejecutivo para que ustedes le presenten a la alta gerencia el desarrollo de su ejercicio durante todo el curso. Entonces, a partir de toda esta información que ya tenemos, digamos, en esas fases anteriores, como lo estamos viendo dentro de la matriz, entonces verificamos si cada uno de los riesgos, dependiendo de lo que nosotros expusimos, digamos, puede ser, digamos, si es inaceptable y nosotros dijimos que allí, pues debemos saber si lo vamos a transferir, si lo vamos a mitigar, si lo vamos a aceptar o si lo vamos a eliminar. Ejemplo, si yo lo voy a mitigar, como está allí, digamos, en el ejemplo, entonces yo debo escoger el control que aplicaría en esas casillas que ustedes ven acá. Entonces allí ustedes van a poder observar esto. Esto viene de la ISO 27000, obviamente, como estaba, digamos, expuesta antes. Eso lo van a encontrar acá en vez de CO, que es base de datos de controles. Acá ustedes pues van, digamos, a encontrar cómo está codificado, cuál es el título, cuáles son los controles que se exponen de allí. Lo pueden ir revisando, o sea, ustedes lo pueden revisar para antes digamos, de tomarlo acá. Pero la idea es que ustedes cuando ya lo revisen digan, ah, vamos a utilizar el dominio A12. Cuando ustedes dicen el dominio A12, aquí les filtra solamente por los objetivos que tiene el dominio A12 y les dice también cuáles son los controles que están dentro de ese objetivo. Aquí está, o sea, solo hay dos controles dentro de ese objetivo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir desarrollando, tienen que ir verificando, eh,
Si ustedes dicen que lo vamos a mitigar, entonces, ¿qué control propondríamos para mitigarlo? Y acá tenemos que hacer una descripción de cómo pretendemos nosotros aplicar ese control. Entonces allí lo que se hará a través de ese control es que se implementará un procedimiento que establezca un cronograma relacionado con la actualización del software, ¿sí? Y aquí tienen otras casillitas o otras columnas, digamos, para que lo puedan verificar y decir, bueno, este control o, digamos, realizar esto, ¿a qué requiere o a qué, digamos, está enfocado? Ahora, si por el contrario nosotros decimos, no, lo vamos a transferir, entonces acá podemos seleccionar, digamos que lo vamos a transferir, podemos colocar la X que lo vamos a transferir. Entonces tenemos que empezar allá a justificar por qué lo vamos a transferir y cómo lo vamos a transferir. Entonces, ¿bajo qué procedimientos? Obviamente este tema de transferir no es necesario que ustedes elaboren formatos, que digan cláusulas, ni nada por el estilo. Pero sí que ustedes por lo menos decir, bueno, se va a transferir este riesgo a un tercero, como lo veíamos en un ejemplo, digamos en otra diapositiva, y cómo vamos nosotros a transferirlo. Entonces se va a transferir a un tercero a través de un contrato, de un convenio, de una póliza, junto con la otra organización. Y pues allí como más o menos dan un resumencito de por qué o por qué lo estamos justificando que debería transferirse. ¿Sí? Si yo lo voy a aceptar, si ustedes dentro del equipo de trabajo dicen, no, lo voy a aceptar, entonces es lo mismo. ¿Por qué lo vamos a aceptar? Y cómo yo garantizaría, digamos, que esa amenaza, por decir así, no se ejecute o no genere, digamos, un impacto tan alto. Si lo voy a eliminar, entonces lo mismo. ¿Por qué lo voy a eliminar? Entonces, esto es lo que ustedes deben hacer con cada una de las amenazas que se presentaron. Obviamente, si es inaceptable o moderado, teniendo presente lo que ustedes mismos escogieron desde el comienzo, el alcance de la actividad. Si colocaron moderado, pues obviamente deben tratar los moderados y los inaceptables, porque el apetito por el riesgo de ustedes nada más quedaría en el aceptable. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren diligenciarlos todos a manera de ejercicio, pues como son varios en cada grupo, pues está bien. O sea, digamos a manera de ejercicio también estaría bien. Bueno, entonces, después de definir acá, entonces, qué es lo que ustedes van a hacer, si lo van a mitigar, qué control, cuál sería la justificación. Obviamente a todos sí tienen que justificarlos. Solamente en mitigarlos es donde ustedes escogen el dominio. Pero si ustedes dicen transferir, aceptar o eliminar, pues obviamente no van a colocar acá el control, a no ser de que de pronto haya uno que mencione que es para eliminar, digamos, o asumirlo, por decir así, o que genere, por decir así, un control. Digamos, si ustedes le dicen aceptarlo, verifiquen si hay un control en el que menciona que paulatinamente se van a realizar, digamos, algunos análisis para ver que ese riesgo no se aumente. Y a partir de eso, entonces ustedes tienen que describir allí qué es lo que van a realizar o por qué van a hacer eso que ustedes están decidiendo allá. Y por último, entonces, definir acá si eso obedece a un requerimiento, digamos, dentro de una norma legal. O sea, si alguna norma nos dice que debemos hacer eso o no, o si aún así yo decido mitigarlo, pero nadie me dice, pues entonces, ¿por qué debo escoger, digamos, otra casilla? O de pronto es una obligación contractual. Entonces toca revisar si dentro del ejercicio de la organización hay una obligación contractual con un tercero que nos obligue a nosotros a hacer ese procedimiento. Digamos, un cronograma, en este caso un cronograma relacionado con la actualización de software. Entonces yo digo que es una obligación contractual porque dentro de un contrato que yo tengo con un tercero, yo estoy diciendo que yo le voy a garantizar que mi software va a estar actualizado constantemente. Entonces, para mí, generar ese control implica una obligación contractual con un tercero, con el que yo tengo algo, un contrato. Ahora bien, si es un requerimiento del negocio, entonces pues obviamente yo de pronto doy algunos servicios a unos usuarios, entonces debo tener actualizada mi plataforma y los demás servicios porque si no pues pueden presentar diferentes vulnerabilidades. Entonces básicamente para nosotros generar o poner ese control
y realizar ese cronograma de actualizaciones de software es un requerimiento de nuestro negocio porque es lo que nosotros vendemos. Y obviamente lo que nosotros vendemos como servicio al usuario, pues hay que garantizarle que eso realmente está actualizado y que no tiene vulnerabilidades. O también podríamos decir que esto obedece a un análisis de riesgo que se está efectuando dentro de la organización y que allí pues se va a establecer ese control porque en análisis de riesgos pues nos presentó, digamos, una eventualidad dentro de la evaluación, o sea, o un nivel de riesgo muy alto. O si definitivamente esto se debe excluir, porque pues obviamente dentro del core, digamos, de negocio, pues eso no debe estar allí. Entonces, allí la idea es que ustedes puedan como equipo de trabajo empezar a hablar, empezar a dialogar qué es lo mejor para hacer con cada uno de estos, digamos, activos de información, qué es lo que nosotros debemos hacer. En el mapa de calor ya ustedes deben tener acá los riesgos dibujados. Si no, pues revisen, digamos, como por decir así, acá el documento, de pronto acá a veces las fórmulas en el Excel no se copiaron, no se corrieron. Entonces verifiquemos para que aquí nos aparezcan dibujados, digamos, todos los riesgos. Si ustedes escogieron que van a evaluar moderado, solamente si escogieron que van a evaluar moderado, deben chulear esto acá. Deben chulear esto acá y también deben chulear esto acá. En esas dos pestañas deben chulear para que lo que se denomine como riesgo moderado se pueda visualizar dentro del mapa de calor. Esto teniendo en cuenta que, pues digamos, no logramos realizarlo de otra manera para el tema de moderado por las fórmulas de Excel. Pero pues si ustedes no escogieron el tema de moderado, pues no hay problema acá si lo chulean o no. Pero si en algún punto tienen que van a evaluar también moderado, tienen que chulear en estas dos pestañas, estas casillas, para que, digamos, las fórmulas de Excel funcionen bien y también les pueda traer dentro del mapa de calor los riesgos moderados. Eh, bueno, no sé, Javier, Oscar, que están conectados, ¿qué dudas hay, digamos, al respecto de esta última fase? ¿Cómo ven, digamos, el tema del tratamiento del riesgo? No, profe, por el momento no, pues en medida que se vaya realizando cada una de las opciones que nos indica la guía, ahí estaremos, pues si algo preguntando. Dale, Javier, muchísimas gracias. Oscar, no sé si tienes alguna duda. Un ingeniero de pronto en la pestaña anterior, en la hoja anterior. En esta, eh, ¿Cómo sabe uno, ingeniero, que debe mitigar el riesgo y no, por así decirlo, transferirlo? O sea, ¿cómo sabe uno cuál es la acción más acorde que uno debe tomar? bueno, Oscar, eso, bueno, pues digamos que lo habíamos mencionado, digamos, al inicio de la web, pero la idea de esto es que nosotros podamos evidenciar qué es lo que está pasando con ese riesgo que nosotros estamos evidenciando allí y qué es lo mejor para la organización. Hablábamos al inicio, digamos, de la web que si debemos transferirlo, entonces debemos analizar si lo transferimos es porque nosotros como organización no tenemos, digamos, la posibilidad de mitigarlo, o si nosotros lo mitigamos realmente nos sale muy costoso. O sea, por ejemplo, toca comprar servidores, un firewall, nos sale muy costoso. Entonces nosotros decimos, no, pero si hay un tercero que, digamos, yo le puedo decir que, digamos, todos mis servicios pasen a través de su WAF, a través de su servicio de firewall, pues me sale mucho más económico, pues transferimos el riesgo a ese tercero. Obviamente, digamos, con algunas políticas hablábamos al inicio de la web. Pero esto lo determina lo que ustedes están viendo dentro de ese riesgo. O sea, ¿por qué ustedes allí en la evaluación del riesgo están observando si no hay un control o si existe un control y cuál podría ser el costo de aplicar algo allí en el tema de mitigar? Si lo aceptamos es porque lo mismo, estamos diciendo que de pronto pues el riesgo no es tan alto realmente, aunque aparece, digamos, algo como aceptable como muy bajo,
y definitivamente pues lo aceptamos y vamos a colocar como una serie de medidas que nos permitan, digamos, identificar cómo vamos a monitorearlo para ver si de pronto ese riesgo no aumenta. Si de pronto decidimos eliminarlo, entonces no. Hablábamos en un ejemplo en una diapositiva anterior, por ejemplo, una Wi-Fi de cortesía que se tenga, digamos, para los invitados. Bueno, si esa Wi-Fi dentro del análisis de riesgos está efectuando o está, digamos, disparada en catastrófico entre el riesgo, pues decidimos eliminarla. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, que los invitados no se conecten a Wi-Fi y realmente no daña nuestro core de negocio. O sea, pues es una Wi-Fi que ahí, digamos que el impacto para nosotros quitarla o no, pues no es significativo. Y si lo vamos a mitigar es porque entonces decimos, no, esto hace parte de nuestro core de negocio, el activo cuesta, o por ejemplo, digamos, ese servidor en promedio cuesta, no sé, vamos a poner una cifra loca, 500 millones de pesos. Entonces, pues, y mitigarlo, digamos, nada más me cuesta 5, me cuesta uno, me cuesta no sé. Entonces, pues obviamente nosotros podemos mitigarlo con capacidad propia, podemos mantener esa mitigación, podemos generar algunos controles. Hablábamos también que si en la mitigación decimos que lo que vamos a implementar supera el costo del activo, no tiene sentido entonces, digamos, generar una mitigación, porque pues vamos a entrar en pérdidas dentro de la organización. Entonces, básicamente, con base en esto, en lo que ustedes como equipo de trabajo se reúnan y vayan mirando de cada uno de los riesgos, es que ustedes deciden si lo van a transferir, aceptar, eliminar o mitigar, dependiendo de lo que ustedes puedan haber observado en la organización y si ese riesgo hace parte o no del core de negocio de la organización. ¿Sí? No sé si me hice entender, digamos, con la respuesta. Sí, sí, muchas gracias. Dale, Oscar, no, con gusto. Bueno, entonces básicamente este es, digamos, como la última actividad que nosotros tenemos que realizar. Por último, yo quiero agradecerles por todo su tiempo, por cada uno de los aportes que ustedes han efectuado en esos diferentes momentos durante el periodo, en cada una de las fases. Yo pienso que a partir de esos aportes que ustedes, digamos, incluyeron dentro de sus intervenciones, dentro de los documentos, pudimos, pues obviamente, crecer, pudimos aprender desde la experiencia profesional de cada uno de ustedes. Felicitarlos a todos, yo creo que en especial a aquellos que de pronto han ido siempre un poquito más allá de lo requerido, porque sé que pues ha sido producto de un esfuerzo, de una dedicación, pero en general todos creo que lo han hecho súper bien. Entonces, por eso quisiera pues también agradecerles y felicitarlos, digamos, por esa participación en cada una de las fases. Fue un gusto pues para mí obviamente acompañarlos durante el desarrollo de este periodo académico y obviamente estoy atento como siempre a través de los diferentes canales dispuestos por la universidad para que finalicemos, por decir así, de manera exitosa esta última actividad del curso y podamos pues llevarnos, por decir así, esta experiencia que desarrollamos durante las fases y con apoyo, digamos, de la matriz también, que puede ser una ayuda, digamos, para ustedes en el desarrollo del ejercicio de cada una de sus profesiones. Entonces, muchísimas gracias a Javier y Oscar que están conectados acá también, que tengan una buena noche. Muchas gracias, profe, por todo. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Inge, por todas sus explicaciones y por aclararnos las dudas que tenemos. No, dale, con gusto. Que tengan una buena noche y gracias por asistir.